103, la del día de hoy. Saludándolos a todos esta mañana, en esta mañana de Shabbat. Recordándoles que iniciamos a la 1:30 con la oración hasta las 2, luego va otras enseñanzas, luego va la clase de historia, que vamos a hablar acerca del conflicto allá en Oriente Medio, y por último la parasha de la semana, que es la parasha Kedoshim, ¿cierto? Santifíquense o apártense o conságrense o apartados, consagrados, bueno, como lo queramos plantear, creo que es correcto. ¿Listo? Entonces, buenos días. Entonces, 103, número... Listo, sí, así como bochorno, ¿no? Entonces, 103. Sí, las dos. Listo, iniciamos entonces con Isaías 23, versículo 12. Isaías 23, 12. Entonces, un poquito en contexto para que no se pierdan de pronto los que han faltado. Ya. Este es para los que de pronto han faltado, los que no han estado y demás. Les recuerdo que hemos venido hablando acerca de los fenicios, ¿verdad? Dijimos que los fenicios fue una cultura que se ubicó principalmente en la ciudad de Tiro, en Sidón y otras ciudades un poco menos importantes, ¿no? Y que esta cultura fue muy importante porque ellos fueron los que sentaron la base de otras culturas como la cultura griega o incluso, ¿no? Por allá en el norte, en el sur, perdón, de España. Es decir, fueron una cultura bastante importante en su momento, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta como una de las culturas fundamentales de la antigüedad. Me estoy refiriendo a los fenicios, ¿ok? Pero los fenicios eran grandes comerciantes y llevaron el desarrollo a muchos lugares donde ellos iban. Acuérdense que en la clase anterior dijimos, por ejemplo, que ellos eran muy socios de los egipcios, ¿no? Y que cuando llegó su caída, Egipto se sintió, ¿verdad? Tristeza porque había caído su principal socio comercial, la persona o las personas bien que les ayudaban a llevar sus productos a otras partes del mundo. Y dijimos que el creador había tomado la decisión de acabar con los fenicios, fundamentalmente porque los fenicios se habían llenado de ego y habían pensado incluso que eran hijos del mar, ¿no? Como eran tan hábiles comerciantes, dice el texto, que ellos se llegaron a considerar hijos del mar, pero que el mar les respondió, he aquí yo no he tenido hijos, yo no he criado niños, yo no he criado jóvenes, no he levantado vírgenes, y por lo tanto, pues ustedes no son hijos míos, ¿no? Entonces, digamos que eso fue lo que vimos en las clases anteriores, la importancia de la cultura fenicia, y hablamos un poco de su poderío en la navegación, señalando que los fenicios, por ejemplo, navegaban largas jornadas en sus barcos, y que incluso se sabe que ellos llegaron aquí a América, ¿no? ¿Te acuerdas que leímos harta información acerca de eso? Donde decíamos que ellos habían llegado presuntamente a Brasil, y que allá en Brasil habían pruebas arqueológicas de que los fenicios habían estado allá en una época muy antigua, ¿no? Que incluso aparecían los nombres de los reyes y de figuras importantes. Y terminamos la clase anterior mencionando, ¿cierto? Mencionando la clase anterior, que fenicios e israelíes tenían una muy buena relación, tanto que para la construcción del templo, Salomón contacta al rey de los fenicios llamado Hiram y le pide hombres y ayuda para construir su palacio y su lugar, ¿cierto? Y efectivamente, pues lo consiguen, ¿no? Elaboran este lugar o construyen este lugar de mano de los fenicios. Entonces, espero que me estén entendiendo. Pero los fenicios, repito, una cultura muy importante de la antigüedad. Los fenicios también, pues representan, digamos, unos grandes navegantes, grandes constructores y fueron durante mucho tiempo amigos de los israelíes. Luego terminamos la vez anterior leyendo que al final del acuerdo comercial entre Israel y Fenicia, los fenicios se enojaron porque no les gustaron las ciudades que les dieron los israelitas y les tocó pues entrar como una especie de negociación o guerra.
Entonces, espero que haya quedado claro hasta ahí eso. Vamos a leer el versículo número 12. Entonces, Isaías, capítulo número 23, versículo número 12. Recuerden que la clase del día de hoy es la número 103. Y él dijo, no te alegrarás más, oprimida, ¿cierto? No te alegrarás más, oprimida, virgen, hija de Sidón. Virgen, hija de Sidón. Akitim, levántate, pasa allí y reposo no encontrarás. ¿Se acuerdan qué era Akitim? ¿Qué país representaba Akitim? Chipre. Muy bien. Entonces, Kitim era Chipre. Entonces, Dios le está diciendo que por más de que los fenicios huyan a Chipre, otro de sus tantos puertos, tampoco allá en Chipre van a encontrar tranquilidad y reposo. ¿Vale? Entonces, Chipre. Y dice, esperen que miramos por aquí, si de pronto hay alguien más que vaya a entrar, los hablamos a todos, bueno, seguimos. 13, entonces vamos a leer Isaías, capítulo número 23, versículo 13, y nos queda el 13 hasta el 18 para terminar el capítulo 23. Vamos a hacerlo rápidamente, vamos a leer del 13 al 18, 13 al 18, para que ustedes lo puedan ver más claro, ¿vale? 13 al 18. Miren, así arranca el texto, el 13. Miren, la tierra de los caldeos. El pueblo este no estaba. Asiria lo fundó para los moradores del desierto. Ellos levantaron sus torres, ellos levantaron los palacios y él las convirtió en ruinas. Aúllen naves de Tarsis, porque destruida es su fortaleza. Acontecerá en aquel día que el olvido, perdón, que en olvido será puesto Tiro por 70 años, de acuerdo a los días de un rey. Al final de los 70 años hará Tiro canción como de una ramera. Toma un arpa y ve alrededor de la ciudad, ramera olvidada. Haz dulce melodía, canta muchas canciones y finalmente será recordada. Y acontecerá al final de los 70 años que visitará Yud-Heh-Vah-Heh a Tiro, y ella volverá a comerciar y de nuevo fornicará con los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero entonces sus mercaderías y sus comercios consagrados serán a Yud-Heh-Vah-Heh. No serán atesorados, no se guardarán, porque sus ganancias en presencia de Yud-Heh-Vah-Heh estarán. Mercadería para comer hasta saciarse y ropa espléndida. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, del 13 al 18. Entonces, habíamos dicho la vez anterior que efectivamente los fenicios, que realmente el texto debería llamarse Profecía contra Fenicia, pero colocan las ciudades Tiro y Sidón. Los fenicios eran un pueblo muy poderoso, pero el creador, él, ¿cierto?, decidió exterminarlos. ¿Por qué razón? Se habían llenado de ego. Pero bueno, ¿cuál fue la forma que el Eterno utilizó para destruir a los fenicios? ¿Cuál creen ustedes que puede haber sido esa forma? Buenos días para todos. Buenos días. Él debilitó la economía de esos pueblos. Vale, una afectación económica. Bueno, ¿quién nos da otra idea? ¿Cómo creen ustedes que Dios destruyó a los fenicios? Sí, listo, los destruyó. Ok, correcto. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para destruir a los fenicios? ¿Qué método utilizó? Porque nos dicen, cierto, que bueno, una afectación económica. Bueno, vale, ¿qué otra idea pueden llegar a tener? Con el comercio, listo, una afectación económica que es muy parecida a la que nos estaban. Él también cuando sacó, ahí menciona que 70 años cuando o sea, atacaron con la guerra y desplazaron a todas las personas de sus asentamientos
Y pues yo pienso que esa fue también la forma, ¿no? A través de la guerra y desplazando a todo el pueblo. Sí, vale. Bueno, la respuesta está en el versículo 13. Ahí está la respuesta. Es decir, viene todo el 23 diciendo que los va a destruir, ¿verdad? Dice que por ahí en el 11, en el 10 de la clase anterior, Dios preguntó, dijo, pero ¿y quién decretó esto contra Tiro? Y él mismo responde, fue Yujebajé de los ejércitos. Ahora, en el 13 viene a explicar cómo. Dice, miren la tierra de los caldeos. Entonces, si ustedes hicieron la lectura conmigo, de pronto no se dieron cuenta que en el 13 menciona otro pueblo y otra tierra, que no tiene nada que ver con Fenicia, no tiene nada que ver con Tiro, dime. Los caldeos, muy bien. Entonces, miren lo que dice, miren la tierra de los caldeos. Entonces, uno tiene que preguntarse por qué si viene hablando de los fenicios, por qué ahora resultó hablando de los caldeos, qué tiene que ver una cosa con la otra, ya lo vamos a explicar. Miren la tierra de los caldeos. Y esa expresión, miren, ahí es como de una gran exaltación. En hebreo, ya les voy a decir cuál es la palabra en hebreo, es gen, ¿sí? Gen. Y esa expresión gen es una expresión como de asombro, como miren, es como de sorpresa. Miren la tierra de los caldeos. El pueblo este no estaba. Está hablando de un pueblo que aparece en Caldea y que no estaba. Asiria lo fundó, o sea, Asiria fundó ese pueblo. Y vamos a ver quiénes son. Para los moradores del desierto. Ellos, o sea, los asirios, levantaron sus torres, ellos levantaron los palacios. Y él, o sea, Dios, las convirtió en ruinas. El versículo 13 es el versículo que mayor contenido tiene en el nivel, digámoslo, profético. Sí, de todo el capítulo, el 13 es el centro. Ahora miren el 14. Aúllen naves de Tarsis porque destruye su fortaleza. Bueno, ahí lo podemos analizar ahora. Pero miren ustedes el 15. Acontecerá en aquel día que en olvido será puesto Tiro por 70 años. 70 años. ¿A qué les recuerda a ustedes 70 años? A la profecía de Jeremías. Muy bien, a el exilio en Babilonia, ¿sí o no? Entonces, uno va uniendo cabos, va hilando cabos. Entonces, ojo, 70 años de olvido para Tiro. Y en el 13 dice y menciona a un pueblo de caldeos, ¿verdad? Y dice que ese pueblo no estaba y que fue levantado por los asirios. ¿Y qué tiene que ver el versículo 13 con los demás? Pues Dios nos está contando a nivel profético que el pueblo que va a destruir a Fenicia, a Tiro y Sidón, Fenicia, va a ser los neobabilonios. ¿Cómo nos lo dicen? Dice la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos es Babilonia. El pueblo este no estaba. Llevo diciéndolo hace muchas clases, ¿cierto? Y es, los babilonios no existían como tal, como pueblo grande en la época de Isaías. Y entonces por eso sonaba muy extraño las profecías, porque sonaba algo así como que Dios decía, yo voy a destruir toda esta tierra con los neobabilonios. Y los babilonios eran un pueblito chiquitico. Entonces yo como escucha de la profecía, yo hubiera dicho, no, la profecía no es posible. Y me acuerdo mucho que les coloqué el ejemplo, es como si hoy en día yo profetizara que Bolivia va a conquistar todo Estados Unidos. Pues obviamente la mayoría nos reiríamos y diría, eso no es posible. Pero no sabemos de aquí a 70 años qué cambio puede haber. Entonces lo mismo pasó. Isaías decía, los babilonios van a atacar toda esta tierra y la gente se burlaba, porque Babilonia era literalmente un pueblo, un caserío, ¿sí? Pero en unos años se convirtió en una superpotencia militar. Entonces cuando acá dice el 13, miren la tierra de los caldeos, Dios nos está avisando de dónde viene la destrucción de los fenicios. El pueblo este no estaba. En la época de Isaías no existía como tal el pueblo de los neobabilonios. Era Babilonia y era un pueblito, una ciudad muy pequeña. Asiria lo fundó. Efectivamente, los asirios fueron los que reconstruyeron Babilonia. ¿Sí? Entonces, si uno hace como rápidamente la relación, tenemos a Babilonia, la primera Babilonia que hubo. ¿Quién construyó la primera Babilonia? La primera. En la Biblia dice quién la construyó, la primera. Quisieron una torre, que querían llegar al cielo. La torre de Babel. ¿Pero quién fue el constructor de esa torre? Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Esa fue la primera Babilonia. Bueno, ¿quién destruyó la ciudad de Babilonia o Babel? ¿Quién la destruyó?
Dios, con un terremoto, bueno, etc. Años después, los asirios, un imperio, reconstruyó Babilonia. Pero la reconstruyó como un pueblo pequeño, o sea, no era una gran ciudad. Acá lo dice, miren, el pueblo este no estaba. Asiria lo fundó, o sea, lo reconstruyó, pero ¿para qué? Para los moradores del desierto. O sea, se convirtió más como en una especie de punto de llegada para los viajeros, pero no era así una ciudad muy importante. Era como cuando usted va de aquí a la costa, aquí en Colombia, ¿no? Y usted va, pongámosle, Bogotá a Barranquilla, Bogotá a Santa Marta, y usted para en esos pueblos del Magdalena Medio, La Dorada, Honda, Puerto Salgar, Puerto Boyacá. Esas ciudades como tal existen es porque hay viajeros que pasan por ahí. Y usted puede ver que las ciudades tienen grandes restaurantes para coger buses, ¿cierto? Para coger viajeros, tiene hoteles, esa es su economía. Entonces lo mismo, Asiria volvió a construir Babilonia, pero como un punto intermedio, o sea, como para los viajeros del desierto, ¿vale? ¿Y qué sucedió? Entonces dice, Asiria lo fundó para los moradores del desierto. Ellos, o sea, los asirios, levantaron sus torres. Ellos levantaron los palacios. Y aquí hay que interpretarlo, porque torres y palacios pues, no nos dicen nada en seco. Las torres representarían a el ejército. ¿Se acuerdan que los soldados habitaban o estaban en torres, ¿no? Torres de vigía. Entonces, cuando dice que ellos levantaron sus torres, la palabra torres hace referencia a ejércitos. ¿Listo? Ejércitos. Ellos levantaron los palacios, o sea, también colocaron allá gobernantes. Entonces, torres, el ejército, palacios, los que gobernaban esa ciudad. Otra vez, Dios colocó, perdón, bueno, sí, Dios permitió que los asirios refundaran Babilonia. Y cuando la refundaron, ahí todavía no existía Neo-Babilonia, hasta ahora empezaron a reconstruirla, colocaron allá ejército y también colocaron líderes. Gente de Asiria la colocaron allá en Babilonia. Ahí está. ¿Listo? Él las convirtió en ruina. Entonces aquí nos viene una información profética a un futuro lejano de Isaías. Y es que Dios en el mismo capítulo 13, perdón, en el mismo versículo 13 nos cuenta el origen de los neobabilonios y también nos dice que Él va a destruir a los neobabilonios. ¿Sí me voy a entender? En el 13. O sea, en el 13 Él dice, miren, yo voy a destruir a los fenicios. ¿Cómo los voy a destruir? Con un pueblo que todavía no existe, llamado los neobabilonios. Pero tranquilos, yo también voy a exterminar a ese pueblo llamado los neobabilonios. Y les coloca un tiempo, abajo lo dice, 70 años. Ese es el tiempo que va a durar el imperio neobabilonio, 70 años. ¿Vale? Entonces retomemos nuevamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Como les digo, el versículo 13 es uno de los más complicados, el más complicado, de hecho, de estos apartados, porque está hablando algo difícil. Dime. Sí, ahí nos muestra cómo Dios levanta pueblos para acabar otros, ¿no? Entonces levantó a los asirios para construir Babilonia y luego levantó a los neobabilonios para destruir a los fenicios, ¿sí o no? Y luego levanta a los griegos para destruir a los babilonios. O sea, es una seguidilla, Dios va levantando pueblo para exterminar al anterior. Lo mismo que hoy en día, ¿no? No sé, levantará mañana a los chinos para que acaben con el imperio estadounidense. Y luego vendrá otro pueblo más poderoso que los chinos y los acabará también. O sea, porque nosotros los seres humanos creemos que en la época que vivimos, el imperio que estamos viviendo es eterno. O sea, la gente de la época romana creía que el imperio romano nunca se iba a acabar. Y usted y yo pensamos hoy en día que el imperio estadounidense nunca se va a acabar. Que eso va a ser de por vida. Exacto. Y la gente dentro de 40 años dirá, no, Estados Unidos no, China. Entonces China será durante toda la eternidad del imperio y de pronto surge otro pueblo más poderoso. ¿Sí? Entonces Dios va levantando pueblos para acabar con los anteriores. En la época de la Edad Media, a propósito de lo que dijo, bueno, en la Edad Media no, del Renacimiento, a propósito de lo que dijo Maduro, el Imperio Español, la gente creía que el Imperio Español iba a ser eterno, porque dominaba todo un continente, o sea, desde Estados Unidos hasta Argentina era España, ¿sí? Y esto no hay cómo acabarlo, dijeron ellos en su tiempo, y luego pues pasó todo lo que pasó. Y hoy en día España es un país, pues, limitado únicamente a Europa, no tiene así como grandes colonias en el mundo, ¿no? Por ahí una zona de Marruecos nomás.
Pero de resto, la gente pensaba que ese imperio iba a ser eterno. Pero a nosotros nos pasa lo mismo, que podemos llegar a creer que Estados Unidos va a ser para siempre imperio, ¿sí? Y no, mañana Dios levanta otro pueblo y se termina su imperio, ¿vale? Entonces, pues vamos a leer el 13. Entonces, en el 13, Dios nos está explicando cómo va a acabar a los fenicios. Porque entonces yo me hubiera puesto a pensar como profeta o como persona que está escuchando la profecía en aquella época. Hoy no, porque hoy conocemos la historia. O sea, yo interpreto eso en parte porque yo conozco la historia, si no, tocaría hacer un mensaje como motivacional, porque son textos muy complicados. Pero miren, si por ejemplo yo le digo a usted, pongámoslo, en esta época, yo le digo, Dios va a acabar con el imperio estadounidense y él va a traer un pueblo mucho más grande y fuerte. Entonces yo empezaría a pensar cuál de los pueblos de la actualidad podría tumbar a Estados Unidos. Yo diría, no, Sofía, son los chinos. No, los chinos no, los rusos. No, eso debe ser Irán. No, eso deben ser los musulmanes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, yo qué sé. Empieza uno a pensar cuál pueblo puede llegar a tumbar a Estados Unidos. Pero resulta que Dios, el Eterno, le está mostrando a Isaías que el pueblo que él va a utilizar para destruir a los fenicios ni siquiera existe todavía, sino que va a existir a futuro. ¿Quiénes son? Los neobabilonios. ¿Sí? Entonces, como si yo le dijera, el mismo ejemplo que puse hace un ratico. Ustedes han escuchado de ese país que se llama Kosovo, que es un país muy chiquitico, Kosovo. Y yo le dijera, no, el imperio estadounidense lo va a acabar Kosovo. Pues uno diría, pero ¿cómo así? Sí, de pronto hoy no tienen la potencia, pero de pronto en 40 años tienen la capacidad para acabar con un imperio. No lo sabemos. Entonces eso fue lo que le pasó a Isaías. Dios le dice, ¿quieres saber quién va a destruir a los fenicios? Mira a la tierra de los caldeos, el 13. Miren a la tierra de los caldeos. El pueblo este no estaba, o sea, no existía. Era una ciudad muy pequeña. Asiria lo fundó. Asiria reconstruyó la antigua Babel para los moradores del desierto. O sea, la hicieron fue más como un punto de llegada para los viajeros. ¿Sí? Asiria, ¿cómo se dice? Dice, Asiria la fundó para los moradores del desierto. Ellos, o sea, los asirios, levantaron sus torres, o sea, colocaron allá su ejército y también colocaron a los gobernantes, los palacios. Pero Dios las convirtió en ruinas. Aquí lo más complicado del versículo 13 fue traducir los tiempos. Sí, porque por ejemplo, donde dice ese pueblo no estaba, puede quedar también este pueblo no está. O sea, es complicado traducir en este texto los tiempos porque los pasajes tienen unas entonaciones y las entonaciones en este pasaje están muy raras, muy complicadas. Entonces me costó mucho poderlo aterrizar, pero bueno, quedó de esta manera y es lo que está diciendo el texto. El pueblo este no estaba, o sea, los neobabilonios. Asiria lo fundó para los moradores del desierto. Ellos levantaron sus torres, ellos levantaron los palacios, él las convirtió o las convertirá en ruidos. O sea, Dios está anunciando que él levanta a los neobabilonios para acabar con los fenicios, ¿correcto? Pero que un día él también va a acabar a los neobabilonios, los va a convertir en ruidos. No los va a dejar. Pero el secreto de todo esto está por allá en el 15. Miremos el 14. Juan Pablo, ¿tienes una pregunta? Hay que tener la mano levantada. ¿O fue mi idea? Sí, hace un momento con relación a cuando estabas hablando de los imperios, que cuál es la finalidad de poner y quitar imperios, porque es que así como lo mencionaste, sonó como si Dios yo lo interpreté así, ¿no? De seguro no, Sí, no es lo que pudiste entender, ¿no? Dios como que se alegrara, lo pongo un sentimiento que lo hizo, con ese tipo de cosas, como que hoy pongo muy fuerte, pero mañana levanto a alguien que subir tantas personas y va a poner otro y así sucesivamente. ¿Cuál es la finalidad de poner y quitar imperios? Vale, esa es una excelente pregunta. ¿Cuál es la finalidad que Dios tiene? Porque mira que de todas maneras, detrás de los imperios, según el propio libro de Daniel, de hecho me acordé de Daniel 2.21, miremos lo segundito, Daniel 2.21, espero no equivocarme con el texto. Daniel 2.21, como tal Daniel, el libro de Daniel concluye que todos los imperios que han existido en la humanidad han sido controlados ¿por quién? Por Hasatán. Esa es la conclusión del libro de Daniel. Por eso se llama el príncipe de este mundo, ¿no?
Y por ahí en el libro de Ezequiel dice que todos los reyes de la tierra se inclinaban ante él, o sea, ante Hasatán. Bueno, entonces, de todas maneras, todos los imperios del mundo han estado sujetos a Hasatán, ¿sí? O sea, Hasatán los ha controlado, los ha controlado. Y el último gran imperio, que va a ser el imperio del anti-Mashiach, va a estar también controlado por Hasatán, que es su último intento, ¿no? Es el último chance, el último tren a Roma, ¿sí? Pero ahora, la pregunta, Juan Pablo, es, ¿qué objetivo tiene cambiar constantemente los reinos o los imperios y demás? Pues realmente en ese momento yo no tendría una respuesta puntual, me acordé de Daniel 2:21 con tu pregunta. Pero yo te diría que puede ser de pronto, no solamente para acabar el imperio anterior, el gobierno anterior, sino también como que él le va dando a cada familia de la tierra, a cada una de las 70 naciones, le va dando su chance para gobernar. Y entonces todas las familias de la tierra han tenido su chance para gobernar, excepto ¿quién? Israel. Porque Israel, ¿cuándo va a gobernar? En el milenio, ¿correcto? Entonces, en mi modo de verlo, yo creo que Dios le ha dado la chance a diferentes familias de la tierra para que gobiernen. Todas controladas ¿por quién? Por Hasatán. ¿Sí? ¿Altivez? Sí, también, aquí nos dicen que también puede ser para acabar el orgullo y la altivez de los tal cual, porque a los fenicios dice que los acabó por orgullo, a los egipcios también, a los babilonios también, a Nabucodonosor que le dice, por cuanto tú te engrandeciste, yo te volveré como las bestias del campo, ¿cierto? O sea, parece que fuera como una cuestión de orgullo. Entonces, por ejemplo, yo creo firmemente que Dios no le ha dado el poder a Israel para gobernar en la actualidad, porque se llenaría de orgullo también. O sea, Israel no puede gobernar el mundo en la actualidad porque no está el Mashiach, que es el verdadero regente. Cuando esté el anti-Mashiach, ¿qué le va a pasar al anti-Mashiach? También se va a llenar de ¿qué? De ego. Tanto que él va a decir que es Dios y va a actuar como Dios, ya no a nombre de Dios. Una cosa es yo actuar a nombre de Dios, otra cosa es decir que yo soy Dios. Y el texto de Daniel nos dice que él se va a proclamar ¿qué? Dios. ¿Sí? Entonces, miremos un momentico Daniel 2:21. ¿Sí era ese? Sí. ¿Dice algo de los reyes? Sí, espérame un segundito y lo momento. Sí, es ese. Daniel 2:21. Miren lo que dice. Dice, él muda los tiempos y las edades, y esa palabra es bien interesante, la palabra edad, por eso me acordé. Las edades son los tiempos puntuales para que se cumpla algo. Es decir, él le ha dado a Estados Unidos 200 años de imperio, no le ha dado 210, 200, no. Es un ejemplo, ¿no? Estados Unidos lleva de imperio desde 1914. Hagamos la cuenta, o sea, no lleva sino 108 años. Claro, 109 años de imperio. Estados Unidos lleva de imperio 109 años. Para que se hagan una idea, el imperio español duró 550 años. O sea, Estados Unidos no lleva ni siquiera la mitad de lo que duró España como imperio. El imperio inglés duró 350 años, 370 años, o sea, un montón. O sea, que a Estados Unidos le puede quedar un montón de tiempo por delante. Pero hay imperios que también duraron poco tiempo, como el imperio neobabilonio que duró 70 años, los 70 años del cautiverio de los judíos. El imperio chino, pues no ha empezado, pero cuando empiece durará también un montón porque los chinos son súper disciplinados, son muy grandes, tienen ancianos, o sea, pinta como para durar mucho tiempo. Sí, eso no es saber. El imperio portugués también duró 200 años, o sea, los imperios duran mucho tiempo. El imperio romano duró casi 700 años. Sí, eso es un montón, más que el imperio español, ¿sí? El imperio árabe duró desde el año 690 hasta el año 1452, creo que fue, o sea, casi 1000 años. Es un montón de tiempo, el imperio árabe, porque de hecho nosotros tenemos muchas cosas árabes, ¿no? Los números, la matemática, la arquitectura, el idioma, el español está muy influenciado por el árabe, los gustos de la comida, ¿cierto? Y los árabes no eran como los árabes de hoy en día que son tontos, que son de la guerra, son yihadistas. Los árabes eran intelectuales. ¿Y qué permitieron los árabes en España? Que los judíos también desarrollaran su ciencia. Las ecuaciones, toda la matemática de origen español, porque los judíos y los árabes intercambiaron entre ellos conocimiento y formaron el álgebra, el cálculo, las ecuaciones diferenciales, o sea, todo viene de allá. Exacto, o sea, ellos cambiaron su mentalidad y se metieron en una guerra contra Occidente, contra Estados Unidos. Eso es la guerra, realmente la guerra no es contra Israel, es contra Estados Unidos, ¿sí? Una guerra tontísima.
Claro que Israel, como es uno de los aliados de Estados Unidos, pues cala ahí también, ¿no? Pero la guerra real es contra Estados Unidos. Esa es la guerra real, las Torres Gemelas, la invasión a Irán, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán. O sea, esos vienen en guerra hace tiempo. Y si ustedes han visto, por ejemplo, la primera película de Rocky, o sea, ¿se acuerdan Rocky, el boxeador? En la película número 1 de Rocky, los aliados de Rocky eran los talibanes. O sea, Estados Unidos y los árabes fueron durante un tiempo amigos. Y luego más adelante vemos que en las películas los malos, ¿quiénes son? Árabes. ¿Sí o no? Miren cómo ha cambiado el discurso. Resultaron ser amigos y luego enemigos. Entonces miren lo que dice el 221. Sergio, es decir que, pues ya como para cerrarte la idea, Dale. o para yo sacar una conclusión, cada finalización de los diferentes imperios que han habido ha traído evolución de una u otra manera pues a la Tierra, no sé, en ciencia, militarmente, en armamento, pues en, Sí. en tecnología diría que pues que podría ser lo último, ¿no? Pero cada imperio termina con algo, como con un avance. Sí, tal cual, Juan Pablo. Eso es lo que tú estás diciendo, es la realidad, y eso se le llama en historia la explosión tecnológica. Cuando viene, o sea, ¿cómo sabemos que un imperio viene? O sea, que un imperio está surgiendo. Porque supera tecnológicamente al imperio que ya estaba. Sí, entonces vamos a colocar el ejemplo con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un imperio en la actualidad porque maneja una cosa que los chinos no han podido desarrollar: los microchips. Los microchips los hacen en Taiwán. ¿Se ha escuchado que China quiere tomarse Taiwán? Es por los microchips. Y Intel sí que es la empresa que hace los microchips. Aquí incluso en mi computador veo que dice Intel. Intel, que hace la empresa, los microchips o los ayuda a desarrollar, fue a Taiwán y le ofreció a la empresa principal de chips, de microchips, que se fueran a Estados Unidos porque China los va a invadir. Y los tipos duraron durante 10 años diciendo que no, que ellos se quedaban allá en Taiwán. El año anterior aceptaron irse para Estados Unidos. 15.000 millones de dólares les tocó pagar al gobierno de Estados Unidos para llevarse esa empresa de Taiwán a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sigue siendo un imperio? Porque maneja el mercado de los microchips. El día que los chinos tengan un microchip, hubo cambio de imperio. Porque los chinos han superado todo, los carros eléctricos ya lo superaron, el sistema de pagos electrónicos ya lo superaron, superaron el uso de las tecnologías verdes, todo eso ya lo superaron todo. El único campo que Estados Unidos sigue teniendo fuerza es los microchips. Y por eso la guerra contra Huawei, porque Huawei está muy cerca de desarrollar un microchip, que es la empresa que hace los celulares, ¿no? El 5G, todo eso lo hace Huawei. Entonces, este es Huawei, este celular. Entonces, las cámaras y todo de Huawei son mucho más avanzadas que cualquier otro teléfono en el mundo. Y por eso Estados Unidos que dijo, no, no más celulares Huawei en Occidente. Porque ven que ya Huawei viene ahí comiéndose por detrás a Google y a las otras empresas, a Apple. Entonces, cuando hay un cambio de imperio, lo que dice Juan Pablo, históricamente se llama explosión tecnológica, el imperio que sube le ganó al otro tecnológicamente. Entonces, ¿por qué Inglaterra superó a España para que España dejara de ser un imperio? Porque desarrolló barcos mejor armados, ¿sí? Entonces los barcos españoles eran lentos, los ingleses eran más rápidos, listo, cambio de imperio. ¿Por qué Estados Unidos empezó a ser un imperio? Porque en la Primera Guerra Mundial no entró a la guerra, sino que se quedó, ¿qué? Acumulando oro y plata. Y cuando estalló la guerra, se convirtió en el prestamista. Por eso Estados Unidos todo funciona con, ¿qué? Con tarjeta de crédito. Son expertos en el préstamo, la bolsa de valores, plata que no existe, que no está impresa. ¿Sí? Cuando China haga un microchip, se acabó el imperio estadounidense. ¿Vale? Seguimos. Vamos a leer el 21. Él muda los tiempos de Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. O sea que la caída de los imperios está obviamente controlada por quién, por el creador. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sí? Nosotros en Occidente creemos que Tesla y Elon Musk, que son la cumbre de la ciencia. Y en China hay 3 ciudades enteras que tienen el 98% de sus carros eléctricos, con baterías ultra duraderas. Algo que Tesla no ha podido desarrollar. O sea, ya en ese campo ya también China lo superó. En el deporte, ¿se han visto? En los Juegos Olímpicos, cómo China y Estados Unidos compiten por el primer lugar también. O sea, están en eso pelean. Y China varias veces lo ha derrotado. Creo que en los anteriores no lo derrotó, pero el anterior a ese sí lo derrotó. Son más disciplinados. ¿Sí o no? Bueno, seguimos.
Vamos a volver a Isaías. Él las convirtió en ruinas. 14. Aúllen naves de Tarsis, porque destruida es su fortaleza. Destruida es su fortaleza. ¿Listo? Destruida es su fortaleza. O sea, Dios le está diciendo en el 14 a Tarsis, lo mismo que le dijo la clase anterior, y es, ustedes van a lamentar la caída de Tiro. La caída de los fenicios la van a sentir también los de Tarsis, porque los de Tarsis también eran fenicios, solamente que estaban en otro territorio. 15. Acontecerá en aquel día que en olvido será puesto Tiro por 70 años. Esto es una señal. ¿Qué imperio duró 70 años? El imperio neobabilonio. ¿Sí? Entonces será puesto en olvido Tiro por 70 años. De acuerdo a los días de un rey. ¿De cuál rey? Pues el rey de los neobabilonios o los reyes neobabilonios. Al final de los 70 años hará Tiro canción como de una ramera. ¿Listo? Recordemos los imperios de la Biblia, ¿no? O sea, sí, de la historia también. Recordemos los imperios. Primer imperio, bueno, pongamos el imperio asirio, pongamos que es el primero. No es el primero, pero partamos de ahí. Imperio asirio. ¿Cuál imperio sigue después del imperio asirio? ¿Los sirios? No. Los neobabilonios. Muy bien, entonces asirios, neobabilonios. Después de los neobabilonios, ¿quién sigue? Echen ojito por ahí a los apuntes, ya se lo deberíamos recordar un poco. ¿A quién quitó el poder a los neobabilonios? Los persas. Muy bien, los persas. Los medas y los persas. Luego de los medas y los persas, ¿quién va en imperio? Los griegos. Y por último, los romanos. Son los imperios de la Biblia. Escribámonos acá para que no se les olvide. A ver. Escribámoslo por acá para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, el orden de los imperios en la Biblia es el siguiente. Partamos de los asirios. Entonces, asirios, anótenlo por ahí, para que no se les olvide, asirios. Luego van los neobabilonios. Neobabilonios. Tercero van los medas, guión persas. Cuarto van los griegos. Y quinto, los romanos. Ese es el orden de los imperios en la escritura. Entonces vamos a colocarlos aquí también en el chat para que ustedes los puedan recordar. Entonces, número 1, los asirios. Número 2, los neobabilonios. Número 3, los medas guión persas. El 4, los griegos. Y el quinto, los romanos. ¿Dime? Sí, Daniel está, las profecías de Daniel giran alrededor de eso, ¿no? Que son la estatua de oro, plata, cobre, bronce, bueno. Entonces, asirios, neobabilonios, medas y persas, griegos y romanos. Son 5 los imperios de la escritura. Acuérdense que en la época de Jesús, o la Biblia termina en la época de Jesús, que está el imperio romano, ¿no? Que son los que crucifican a Jesús. Poncio Pilato, el César, ¿cierto? Eso es Roma. Los griegos, que es la época de los macabeos, 200 años antes de Jesús. Alejandro Magno, Ptolomeo, bueno. Los medas y los persas, Ciro el Grande, Darío, rey de Media, Darío, rey de Persia, son 2 Daríos. Los neobabilonios, Nabucodonosor, y los asirios, Tiglat-Pileser, Salmanasar, bueno, hay varios ahí. Esto no es fácil, o sea, aprenderse esto de memoria no, eso toma tiempo, pero pues así es como se estudia la Biblia, ¿no? Si uno no pone dedicación a aprenderse, pues
termina uno recurriendo meramente a la fe. O sea, crea en Dios. Y no, tiene que haber algo más sustancioso de fondo. Porque cualquiera cree en Dios. Cualquiera cree en Dios, eso lo hemos dicho muchas veces. El problema no es creer en Dios, el problema es investigar. Si la gente supiera, por eso supiese o supiera que históricamente los judíos son más antiguos que los palestinos, que los árabes, yo qué sé, como si quieran llamar, no saldrían a hacer marchas multitudinarias a apoyarlos diciendo que era su tierra ancestral. Pero ¿cómo va a ser su tierra ancestral si antes de que el primer musulmán o árabe se levantara, los judíos o Israel, pues, ya había tenido 2 templos, ya había tenido 2 dinastías de 20 reyes cada una en 400 años de historia? O sea, llevaban más de 2000 años en la tierra cuando apareció el primer árabe. Y ellos dicen que la tierra central es de ancestral, perdón, es de los árabes. Eso no tiene ningún sentido. Si la gente supiera eso, o lo entendiera, Discúlpame, dime. es que no alcancé a escuchar bien. Llevaban 2000 años de historia cuando apareció el primer, ¿qué? Es que creo que se me entrecortó ahí. Gracias. El primer árabe, cuando apareció el primer árabe. Ah, ok, gracias. Vale, y yo les he dicho muchas veces, no lo hemos visto, pero hoy en la tarde lo vamos a ver. Los primeros seguidores de Mahoma eran judíos como tal, porque es que veían en Mahoma, porque Mahoma no podía hablar del Corán porque el Corán no existía. Mahoma hablaba de la Torá y de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento. Y veían en Mahoma una persona con una tradición muy radical, o sea, como tal, los musulmanes son una variación de la tradición judía, son una variación de la tradición judía. Entonces, por eso los primeros seguidores de Mahoma eran todos judíos. Ahí están los nombres y todo históricamente, quién los apoyó, quién lo financió. Fueron todos judíos, todos eran judíos. Y veían en él la esperanza de ¿qué? De instaurar un solo Dios, el monoteísmo. Ya luego el tipo, bueno, cogió por otro lado y armó su propia religión. Pero como tal, los primeros seguidores de Mahoma eran judíos. ¿Me hago entender? O sea, cuando Mahoma nació, ya el judaísmo llevaba 2000 años de historia. Ya había nacido Jesús, ya había muerto, ya llevaba Jesús muerto y resucitado 700 años. Imagínense, para que digan que los árabes son los dueños de la tierra porque son más antiguos, eso no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Y no es una guerra religiosa, porque los soldados de Israel no llegan a Gaza a imponer la Torá. Eso no es difícil de entender. No es una guerra religiosa, es una guerra política militar. Que en ambos bandos hay religiosos, claro, que los hay. Pero entonces imagínense yo mañana invadir Colombia, mañana invade Venezuela, y entonces los tontos van a decir que es una guerra religiosa, católicos contra otros católicos. No es que las guerras no funcionen así, porque es que el detonante de la guerra no es una cuestión religiosa, porque los de Hamas llegaron a matar gente, no a imponer el Corán. O sea, diferente es que se hubieran metido a los kibbutz, secuestran a la gente y la fuerzan a cumplir el Corán. Uno diría, es una guerra religiosa, no es religiosa, es una guerra político-militar. ¿Sí o no? Pero eso es difícil de entender, pues yo no sé, creo que sí. No sé, ustedes me dirán si es difícil de entender, creo que no. No he visto a nadie del ejército de Israel llegando a Gaza con la ametralladora en la mano, en una mano la mano izquierda y en la mano derecha la Torá. Entonces, ¿vamos a cumplir la Torá? No, porque de eso no se trata la guerra. No se trata de que los judíos se crean o no se crean el pueblo de Dios. Vamos a suponer que no son el pueblo de Dios. De todas maneras, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si un grupo armado se mete a su casa y mata a los familiares que están durmiendo? ¿Qué haría usted? Usted diría, como yo no soy hijo de Dios, no voy a hacer nada. No tiene nada que ver que usted sea hijo de Dios o no. Defenderse, por lo menos buscar venganza. Creo que es lo mínimo. O sea, es como una norma de la guerra. Si mañana atacan Colombia y Colombia no se defiende, es culpa de Colombia, tiene que defenderse. Exacto, es una guerra contra... Claro. Quieren hacer ellos gobernantes de todo. Claro. Y pues como en Ucrania ya la cosa se calmó, entonces tocaba abrir otra guerra en otro lugar. Entonces, qué mejor allá que es una guerra, entre comillas, justificada, ¿no? No hay ninguna guerra justificada, pero digamos, vamos a decir que es justificada. Entonces la gente cree que es una guerra religiosa. No, qué estúpidos. ¿Sí? Ni siquiera un niño de sexto llegaría a pensar eso, porque es que los judíos no van a la guerra con la Torá en la mano. Y el objetivo, o sea, el Estado de Israel le dice, nuestro objetivo es implantar la Torá en la Franja de Gaza.
nunca han dicho eso y jamás lo van a decir, porque el propio Estado de Israel ha legislado a favor de los palestinos y eso es un problema. Y ha legislado a favor de los homosexuales, ¿sí o no? Por eso en la tesis que voy a exponer esta tarde acá, yo digo eso, yo soy pro Israel, yo soy pro judío, yo soy pro todo, ¿sí me entiende? Pero con el Estado de Israel tengo muchas preguntas. ¿Por qué hacen normas a favor de los homosexuales? Porque entonces ellos, ¿qué dicen? Estos tipos son vivos. Dicen, nosotros somos de un Estado judío. No se crean ese cuento. El Estado de Israel no es un Estado judío. Porque la ley no es la Torá ni el Talmud. Fuera el Talmud, bueno, no es la Torá ni el Talmud. ¿Qué es? Es una ley civil que reglamenta derechos para homosexuales, para musulmanes, que le regala la luz, la electricidad, el agua a Gaza. ¿Quién paga eso? Los propios judíos pagan eso de su bolsillo y luego cuando los invaden, entonces se ponen, dicen, no, vamos a cerrar la llave del gas, la llave del agua. Sí, pero muy tarde, amigos. Muy tarde porque llevan 30 años sosteniendo bajos. Es lo mismo que aquí en Colombia. ¿Cierto? Túneles. Sí, construyen. Sí, para secuestrados. Es lo mismo que acá, o sea, si cuando empiecen a dar ese subsidio de los jóvenes en acción, o como si jóvenes de la Colombia Humana, 1 millón de pesos mensuales, en 5 años va a ser muy complicado quitarles ese subsidio, porque ya el gobierno los ha venido manteniendo. Entonces, el día que los quiten, ¿qué hacen? Prenden las estaciones de Transmilenio y van a decir cualquier cosa. Es que el Estado nos oprime, es que hay machismo, cualquier estupidez, pero el fondo, ¿qué es? Es una cuestión económica. Entonces, lo mismo pasa, es una crítica y es lo que está pasando realmente allá. Bueno, esta tarde vamos a hablar más del tema. Volvemos nuevamente a nuestro tema aquí, que ya vamos casi a terminar. Dice, acontecerá en aquel día que en olvido será puesto Tiro por 70 años. Y ahí está la llavecita final. 70 años porque ese es el tiempo que duró el imperio neobabilonio. O sea, cuando el imperio neobabilonio capturó Tiro y Sidón, o sea, los fenicios, se quedaron ahí ¿cuántos años? 70. Lo mismo que duraron en la tierra de Israel. 70. ¿Vale? De acuerdo a los días de un rey. Entonces ahí pueden colocar un rey, es decir, un reino. ¿Qué reino? El reino de los neobabilonios. Para que le quede claro ahí. ¿Listo? De acuerdo a los días de un rey. O sea, de un reino. ¿Cuál reino? El reino de los neobabilonios que duró alrededor de 70 años. Y dice el 15, al final de los 70 años, miren que lo va a decir 3 veces la palabra 70 años, ya van 2, al final de los 70 años hará Tiro canción como de una ramera, ¿sí? O sea, al final de los 70 años, a los fenicios se les permite volver a su tierra. Y entonces viene la pregunta, que es una pregunta fácil, ya a esta altura la debemos saber. ¿Quién permitió el regreso de los pueblos a sus tierras? La Biblia lo dice. La Biblia dice que un rey, y dice el nombre del rey, permitió que todos los pueblos que estaban en Babilonia regresaran a sus tierras, a adorar a sus propios dioses y a elaborar sus propios templos, incluyendo a los judíos. ¿Se acuerdan cuál rey fue ese? Nabucodonosor. No, ese fue el rey de los babilonios. El rey Ciro. Muy bien, el rey Ciro. Ciro el Grande, ¿cierto? Que está mencionado en el libro de Nehemías. Dice que Ciro permitió que los judíos volvieran a su tierra. Bueno, no solamente los judíos, todos los pueblos volvieron a su tierra. Porque el objetivo de Ciro era que la gente era más productiva en su propia tierra. No esclava allá en Babilonia. O secuestrada allá en Babilonia prácticamente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, dice, al final de los 70 años, o sea, con el final del imperio neobabilonio, los fenicios, la gente de Tiro, iba a volver a su tierra. ¿Qué rey les permitió el regreso? Ciro. Ojalá lo noten por ahí. Entonces, rey que permitió el regreso de los fenicios, ¿no? ¿Quién fue? Ciro el Grande. Ciro el Grande que invade Babilonia, acaba o asesina al nieto de Nabucodonosor, ya Nabucodonosor había muerto, pero estaba en el poder su nieto, lo captura, lo mata y se toma el poder en Babilonia. La primera medida que toma Ciro es regresar a toda la gente que había en Babilonia, quien no era de Babilonia, a su tierra. Y ahí, ¿quién también se benefició? Los judíos.
cuando pudieron volver a su tierra. Viene el libro de Nehemías, Esdras, ¿cierto? Bueno, la profecía de Ageo, la profecía de Zacarías, ahí está. Y hará Tiro canción como de una ramera. Esa expresión ramera ahí es rara. Puede hacer referencia a hará canción de felicidad extrema, pero la palabra es algo así como cuando le dicen a alguien que es de ambiente, esa persona es de ambiente, pero se puede interpretar como malo. O sea, ambiente puede ser que es chévere o también que es como muy, muy liberal, muy libertino, ¿sí? Liberal no, libertino, que es muy libertino. Parece que dijera eso, que Tiro hará una canción como de libertinaje, como de ramera, ¿sí? Seguimos. Toma un arpa y ve alrededor de la ciudad. Ramera olvidada, haz dulce melodía, canta muchas canciones y finalmente será recordado. O sea, el regreso de los fenicios a su tierra. 70 años después, con gran felicidad, igual que los judíos. ¿Se acuerdan cuando los judíos volvieron? Dice que muchos de ellos lloraban cuando encontraron la ciudad destruida. Tal cual, los fenicios les pasó exactamente lo mismo. O sea, todos los pueblos pasaron como por eso, gracias a que Ciro el Grande les permitió el regreso a su tierra. Entonces, si usted se fue pequeñito de 8 años y volvió de 78, pues tiene que dar nostalgia regresar de donde se lo llevaron usted a la fuerza. ¿Sí? Seguimos. ...17... finalmente será recordada. Y acontecerá al final de los 70 años, o sea, al final de los 70 años, cuando se acabe con la llegada de Ciro el Grande, o sea, con la llegada de Ciro el Grande, ¿qué pasará? Visitará Yuhet Bajé y a Tiro. O sea, ¿ustedes volvieron felices? No, calma porque Dios viene a visitar. O sea, Yuhet Bajé no los ha olvidado. Todavía tiene cuentas pendientes con ustedes. Los mandó 70 años al destierro, pero todavía se acuerda de ustedes. 70 años que visitará Yuhet Bajé a Tiro. Y ella volverá a comerciar. Y de nuevo fornicará con los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Está diciendo que los fenicios volvieron a las mismas andanzas que andaban. No aprendieron nada en los 70 años. Pero finalmente los judíos tampoco aprendieron mucho. Porque acuérdense que muchos de ellos volvieron nuevamente, que cuando volvieron fue a hacer cosas que el Eterno había mandado que no hicieran. O sea, como que fue muy complicado que los pueblos volvieran y se comportaran bien. Muchos de ellos siguieron que por malos caminos. ¿Sí? Entonces, después de 70 años uno diría, no, los fenicios aprendieron, se van a volver humildes, trabajadores sencillos. No, volvieron otra vez con las mismas. Y entonces miren lo que dice el 18. Pero entonces, sus mercaderías y sus comercios consagrados serán a Yud-Het Bajé. No serán atesorados, no se guardarán, porque sus ganancias en presencia de Yud-Het Bajé estarán. Mercadería para comer hasta saciarse y ropa espléndida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el 18? Que después de los 70 años, en Babilonia, los fenicios vuelven a su tierra. Empiezan nuevamente con el comercio y Dios los visita y dice, no, ¿ustedes van a seguir por las mismas? Pues no. Ahora todos los que ustedes comercien estará consagrado ¿a quién? A Yud-Het Bajé. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cómo así? Porque como los judíos, y aquí tiene que ver los judíos, la casa de Judá, como la casa de Judá volvió con el apoyo de Ciro, Ciro les entregó el control de los puertos fenicios. Entonces, claro, los fenicios seguían comerciando, pero ahora tenían unos patrones que les habían impuesto. ¿Cuáles eran esos patrones? Gente de la casa de Judá. Y por eso en la época de Jesús, Yeshua andaba en Tiro y en Sidón, porque los judíos tenían control sobre esa zona del mundo. ¿Me hago entender? O sea, ellos, vamos a hacer el resumen. Ellos, los fenicios, eran buenos comerciantes. O sea, el resumen del capítulo 23. Los fenicios eran buenos comerciantes. Dios los coge y los manda 70 años a Babilonia, ¿correcto? Después de 70 años los trae de regreso a su tierra. Ellos empiezan a comerciar, pero Dios ve que su corazón sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué hace? Coloca sobre los fenicios unos jefes que van a controlar el dinero y la mercancía en Fenicia. ¿Quiénes fueron esos jefes? Gente de la casa de Judá. ¿Vale? Eso es lo que dice el capítulo número 23. Entonces, miren todo lo que Dios tiene que mover, ¿no?
los movió a Babilonia, los tuvo allá 70 años, los trajo nuevamente a su tierra, ellos volvieron a comerciar, estaban felices, haciendo canciones, contentos, pero Dios dijo, no, para que ustedes van a seguir en lo mismo, bueno, entonces yo coloco su economía en manos de ¿quién? De la casa de Judá. ¿Sí me hago entender? Y eso nos muestra algo muy interesante, que los imperios, por lo general, terminan en manos de la casa de Judá. ¿Sí? Casi todos los grandes imperios del mundo, a lo largo de la historia, su final, o su actualidad es que los comercios, la parte económica está en manos de ¿quién? De la casa de Judá. ¿Me hago entender? Y entonces dice que todo eso será consagrado para el Creador. Y habrá mucha comida y también ropa espléndida. Y eso duró, claro, duró mucho tiempo. Tanto que en la época de Jesús, Jesús andaba en Tiro y en Sidón. Porque los judíos tenían entrada allá y como cierto poderío allá, en Tiro y en Sidón. ¿Vale? Entonces, todo lo que tuvo que hacer Dios para entregar a los fenicios en manos de Judá. Llevarse los dos a Babilonia, 70 años, hacerlos volver, pero como los judíos volvieron con el favor de Ciro el Grande, protegidos por Ciro el Grande les entregó el comercio fenicio en sus manos, los judíos se enriquecieron con eso, ¿y qué permitieron? Pues que no hubiese más ego de parte de los fenicios, sino que ahora quedaron subyugados ¿a quién? A los de la casa de Judá. ¿Me hago entender? ¿Sí lo pudimos entender todo el recorrido histórico? Amigos de Google Meet, ¿lo pudimos entender? Sí, gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí se pudo entender, amigos y amigas de Google Meet? Sí, señor, sí te pude entender, pero me gustaría que por favor nos regalaras ese último resumen que hiciste, donde dice que pues los fenicios eran buenos comerciantes, donde empezaste a resumir, y por favor lo puede volver a repetir. Gracias. Claro, ya lo repetimos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, vamos a hacer el resumen nuevamente. Igual la otra semana pues también es el resumen del capítulo 23, pero vamos a hacer un resumen así rápidamente. Capítulo 23. ¿En qué se resume el capítulo 23? Que los fenicios, los habitantes de Tiro y de Sidón, eran muy buenos comerciantes. ¿Sí? Tan buenos comerciantes que se creyeron hijos del mar. Pero el texto de Isaías nos dice que el mar les respondió y les dijo, yo no tengo hijos. ¿Sí? Que los fenicios se creían los dueños del mar. Así como Estados Unidos se cree el dueño de la luna, dueño del espacio, no sé. Las películas, no es la NASA, solamente existe la NASA. Nadie más ha mandado cohetes al cielo. Es mentira. Entonces, nuevamente, los fenicios eran grandes comerciantes. Y ellos habitaban en Tiro y en Sidón. Abrieron muchos lugares de comercio como Tarsis y como Kitim, en Chipre. ¿Cierto? Correcto. Bueno, ¿qué pasó? Se llenaron de ego, se creyeron hijos del mar. Entonces Dios determinó que un pueblo los iba a destruir. Entonces Isaías pregunta, ¿cuál o cómo es que va a suceder esto? Y Dios le dice, mira hacia Caldea. Ese pueblo aún no existe, pero se va a hacer muy fuerte. ¿Qué pueblo era ese? El pueblo de los neobabilonios. Listo. Dios, en el futuro de Isaías, ya cuando Isaías estaba muerto, coge a los fenicios y los manda presos a Babilonia. ¿Cuántos años duraron presos en Babilonia? 70 años, igual que los judíos. O sea, toda la gente de aquella zona del mundo sufrió eso. ¿Dónde está explicado eso? En el libro de Amós, del capítulo 1 al capítulo 3. El Eterno le mostramos cuáles pueblos van a ser destruidos por los neobabilonios. Ahí coloco una lista, creo que de 7 pueblos, incluyendo a Tiro y a Sidón. ¿Vale? Listo. Lo llevan 70 años a Babilonia, ¿correcto? Al final de los 70 años de Babilonia llega otro imperio, el imperio medo-persa. Y Ciro el Grande, el rey de Media y de Persia, permite que todos los pueblos vuelvan a su tierra, incluyendo a los judíos e incluyendo también ¿qué? A los fenicios. Los fenicios vuelven a su tierra 70 años después. Se alegran, como cualquier persona que vuelve después de 70 años. Se alegran, se ponen contentos, vuelven a comerciar y otra vez empieza que el ego. Entonces Dios que dice, no, vamos a corregir esto de golpe. Y entrega a través de
el imperio medo-persa entrega los puertos fenicios bajo control de la casa de Judá. Eso fue todo lo que vimos ahí. ¿Me hago entender? O sea, es largo, pero creo que está fácil de entender. Por eso el 18 dice que ahora las mercaderías de los fenicios van a estar consagradas ¿a quién? A Yuhebahí. ¿A esa? Grisel, ¿tienes una pregunta? No, está bien, porque se me levantó la mano sin querer. Ah, vale, listo. ¿Alguna duda, amigos y amigas? ¿Ha quedado todo clarísimo hasta ahí? Entonces, asirios, acuérdense el orden de los imperios. Asirios, neobabilonios, medas persas, griegos y romanos. Sí, ahí está. ¿Cuál es el imperio de la actualidad? Estados Unidos, que es una variación, es una ramita del imperio romano. Utilizan los mismos símbolos, ¿no? El águila, casi el mismo idioma, el latín, que es uno de los lenguajes que derivó y se convirtió también en el inglés, junto con otros idiomas. Bueno, entonces, hoy estamos bajo una ramita del imperio romano, ¿verdad? Y en una clase dijimos que el mundo está dividido en dos. Por un lado, el gobierno del occidente, de Roma, y por otro lado, el gobierno de Oriente, que son los musulmanes con el petróleo. Por ahí ya Qatar salió a decir hace como unos 2 días o un día que si seguía Israel atacando la franja de Gaza, que iba a cerrarle los ductos de gas a Occidente. Y ahí sí puede ser para una guerra hasta mundial, porque Occidente depende mucho del gas de Qatar. Por eso hicieron el mundial allá. Eso no fue porque sea un país bonito, no, es porque hay que pagarle con favores a los árabes, ¿no? Entonces, qué mejor publicidad que un mundial de fútbol, el evento deportivo más visto de toda la historia de la humanidad. La final de Argentina-Francia, sí, Argentina-Francia, fue el evento deportivo más visto de toda la historia de la humanidad. Es una muy buena publicidad para Qatar. Cuando Messi le colocan ese vestido negro, ¿se acuerdan? Esa manta negra árabe, que no se la pone sino a personas más destacadas de la cultura árabe. Entonces la gente dice, no, es que es la consagración de Messi como el anticristo. Entonces, sí, no, que Messi entonces es una paralela al antimesías. La gente sale con estupideces en internet, ¿no? Pero no, realmente es un simbolismo de cómo los árabes querían mostrar su figura. Es decir, miren, los líderes del mundo, Messi, son árabes o representan al pueblo árabe. Es una jugadita propagandística. ¿Me hago entender? Donde Qatar cierre el gas, yo creo que a la mañana siguiente amanece invadido Qatar, porque es grave, quiebra todas las economías de Occidente, incluyendo la nuestra. Complicado, ¿sí o no? Y el tonto de presidente que tenemos aquí en Colombia, el idiota que tenemos de presidente, en lugar de seguir explorando pozos de gas, aquí en Colombia han descubierto grandes pozos de gas, el tipo mandó a quitar las exploraciones y los contratos para la explotación de gas, viendo que eso puede, mejor dicho, es un negocio tremendo, porque Estados Unidos necesita gas, porque como Rusia cerró también la llave, por la guerra con Ucrania, ¿no? Rusia cerró la llave, los países europeos y Estados Unidos tuvieron que salir a comprar gas donde lo vieran. Y en Colombia, que tenemos el potencial, el tipo mandó a no explorar más. Ah, no, pues qué genio, ¿sí o no? Que no, que porque contaminamos la madre tierra, ¿sí? Dice, pero como somos estúpidos, ¿cierto? Contaminamos aquí, pero se lo compramos a Venezuela. Como allá lo sacan a través de magia, no contaminan allá, ¿sí o no? Pero qué man tan tonto, por Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿la idea cuál es? Acabarnos económicamente, que no haya clase media, ¿sí o no? Entonces, es un momento donde Colombia tuviese grandes pozos de gas, tocaría hacerle fuercita para que Qatar cerrara la llave, porque nuestra economía, ¿sabe qué? Se dispararía, porque Colombia está muy bien ubicada. Tenemos el canal de Panamá a un lado, tenemos los dos océanos, Estados Unidos es nuestro socio comercial, ¿cierto? Tenemos buenas relaciones con toda Europa. Mejor dicho, caería de perlas, pero este tipo, totalmente descontextualizado, manda a cerrar las investigaciones de gas, por Dios. Sí. Imagina que yo le dijera a usted, el mundo está necesitando oro y el único oro está bajo su casa. Y yo decirle, no, no exploremos porque dañamos la madre tierra. No, por Dios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor, muchas gracias. No, vamos a orar, vamos a leer hacia el Creador. Nos ha permitido estudiar esta mañana. Creo que el tema ha quedado bastante claro. Igualmente, cualquier duda, pues
nos cuentan en la siguiente clase, que es el resumen. O sea, si quedaron preguntas de hoy, tranquilos que la otra clase es el resumen de todo el capítulo. Vamos a ver algunos elementos históricos más puntuales y vamos a ver un mapa. El mapa lo traemos en el material de la otra semana. Cómo fue que los fenicios terminaron por allá en Neobabilonia. ¿Listo? Espero que me estén escuchando bien. Juan Pablo, ¿tienes una pregunta? Juan Pablo. Aló, ¿sí? ¿Me escuchan? Dale. Sí. Sí, señor. No es del tema específicamente. Si nos puedes explicar lo que va a suceder hoy, el eclipse anular del Sol. Eso, pues obviamente, eso, hace como pregunto para no ser como tan dramático. ¿Eso tiene que ver algo con Israel? Obviamente sí, pero ¿en qué? O sea, ¿qué efectos o qué trae eso? ¿O por qué se hace eso? Vale, sí, buena pregunta. Bueno, efectivamente, el eclipse anular del Sol, ¿cierto? Creo que ya empezó, ¿no? 11:45. 11:45. Entonces, pues yo creo que ya tuvo que haber ocurrido, ¿no? Pero sí, más allá de que haya ocurrido o no haya ocurrido, es ¿qué marca esto, no? Las señales de los cielos siempre marcan puntos para Israel, siempre. Aquí no caigo en el ámbito de la adivinación ni nada por el estilo, simplemente es buscar los anteriores eclipses en toda la historia y verá que siempre tiene que ver con algo en Israel, siempre pasa algo en Israel. O sucede algo en alguna comunidad de israelitas, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bueno. Pero en este caso, yo creo que este eclipse pues marca el inicio de una época turbulenta para el Estado de Israel, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el Estado de Israel dio 24 horas desde ayer para que se ocupara la parte norte de la Franja de Gaza, donde vive 1.100.000 personas. Y eso puede terminar en una masacre tremenda y se puede armar incluso una guerra de características mundiales. Porque donde haya un error en esa sacada de civiles, va a ser terrible para el Estado de Israel y para los que están allí involucrados en esa guerra. Me imagino yo decir, llegar a este barrio y decir, tienen 24 horas para movilizar a toda la gente de Kennedy, que somos 1.500.000, casi 2 millones. Es complicado porque ¿dónde reubicamos 1,5 millones de personas, no? Entonces, es bien complicado lo que está pasando allá, es más complicado de lo que parece, por eso no podemos reducirlo a una pelea religiosa, porque eso no es de religión, es algo más profundo y más complicado y que oculta intereses más poderosos detrás, intereses de Irán, del Líbano, de Estados Unidos. Y sí, ese eclipse del día de hoy marca eso, es un inicio de una etapa violenta para el Estado de Israel. Y si el Estado de Israel está en una etapa violenta, a nivel mundial también nosotros lo vamos a sentir, obvio. Porque ¿cuánta gente hay pro Palestina en el mundo? Millones, más que pro Israel. ¿Sí o no? Más que pro Israel. ¿Y qué tal que empiecen también con lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial? Es que los judíos invadieron a los musulmanes, van a invadir a todos. Entonces empecemos a sacarlos de nuestros territorios y que empiece un nuevo éxodo de judíos a nivel mundial. Entonces sí hay una importancia en el evento de hoy. No me atrevo a decir como que es la última fiesta, como decían algunos por ahí en internet, que es el último Shabbat que vamos a guardar. No. Pero sí creo que marca el inicio de una época virulenta. Los eclipses marcan inicios de momentos o finales de momentos. Creo que es el inicio de eso, de una época violenta que se viene. O sea, lo que hemos visto estos días es poco para lo que falta. ¿Vale? Igualmente en la tarde hablamos un poquito más del tema. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos. Nos hablamos. ¿Ya oramos? No, ¿cierto? Oremos. Ya me voy a despedir, vamos a orar. Vamos a orar. Por eso la escritura dice que él ha dado las señales de los cielos, ¿no? O sea, que cada señal, cada movimiento celestial sí marca algo. Que nosotros no somos muy entendidos en el tema, pero las estrellas están en movimiento todo el tiempo. O sea, cada movimiento en el cielo marca un inicio. Y por eso los astrólogos que dicen que hoy es Marte en los pies de no sé qué, entonces eso marca que es tiempo de guerra. ¿Se han escuchado eso? Entonces hay que tenerlo en cuenta. No tener en cuenta eso, sino pensar que los movimientos celestiales marcan momentos también. ¿Vale? Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Tú nos has amado grandemente y nos has permitido a todos hacer conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos llene de tu presencia y que nos permitas, Padre eterno, buscarte y agradarte en este Shabbat. Permite que podamos seguirnos reuniendo en tranquilidad y en armonía como lo estamos haciendo hasta este momento.
Te pedimos también, Padre Eterno, para aquellas personas que han colocado en su corazón venir a Shabbat, que guarde sus vidas, que guarde la vida de los ciudadanos del Estado de Israel, sin importar el origen, la nacionalidad y demás. Padre Eterno, porque el Estado de Israel ha cobijado a personas de todo el mundo, proteja a los inocentes, a los que están desarmados, a los que no hacen parte de ese conflicto, protege a cada persona que no tiene nada que ver con esta guerra que han desatado estos dos gobiernos o estados. Permítenos aprender cada día más de tu Torá aquí en Occidente. Permítenos también nosotros orar por la casa de Judá, para que ninguna comunidad estudiosa de la Torá sea afectada por las marchas, por las protestas contra Judá y contra el Estado de Israel. Gracias te damos, Padre Eterno, ahora y siempre. Amén. Amigos, entonces nos vemos en la clase de la tarde, otras enseñanzas primero. Dame un segundito. Y luego vamos con la clase de historia, donde vamos a hablar de toda esta temática, pues digamos, a profundidad. Alicia, cuéntame. Sergio, aparte de que, digamos, si uno no mira este fenómeno que está ocurriendo, no pasa nada, digamos, uno puede salir a la calle normalmente. Más allá, sí, como la parte natural, sí, se puede salir a la calle. Lo que hay que evitar es, primero, que nos dé mucho el sol. Si está haciendo mucho sol en la ciudad donde tú estás, aquí en Bogotá, por ejemplo, está muy nublado, entonces pues, no hay como mucho problema. Pero en otras ciudades, si está haciendo sol, traten de no exponerse mucho al sol. Y en cualquier lugar, sea en Bogotá, que está nublado, o en cualquier otra parte del mundo, no mirar directamente al cielo, porque esos rayos que producen los eclipses son supremamente dañinos para la retina, ¿vale? Exacto, hay que utilizar unas gafas especiales, entonces traten de no mirar al cielo, ¿vale? Dura aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Es normal que en la ciudad donde ustedes estén se ponga un poco oscuro, normal, hace parte del evento estelar. Y también tener en cuenta que si usted va a estar mucho tiempo en la calle, bajo el sol y eso, use ropa manga larga o un buen protector solar, porque esos rayos solares de este eclipse, de este tipo de eclipse, perdón, son muy dañinos, ¿vale? Más allá de lo profético, interpretativo. Ok, gracias. Vale. Amigos, que estén muy bien, nos hablamos más tardecito. Gracias y nos vemos en la clase de la tarde. Shalom a todos. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Sergio, Aló. gracias. Muchas gracias, Sergio. Salud. Shalom.